Aspectos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, iniciamos nuestro contacto informativo diario a través de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Culminamos la semana, viernes 10 de mayo. Y con los antecedentes de lo que ocurrió en las últimas horas, pues damos apertura a los detalles y el recorrido sobre la agenda precisamente de esta jornada que ya está en desarrollo. Lo más reciente, por lo menos es el perfil que se ubica en algunos portales de Internet, tiene que ver con el caso del diputado Edgar Zambrano. De acuerdo a las últimas informaciones y que sus propios abogados ofrecían a través de algunas declaraciones públicas, en apariencia iba a ser trasladado a tribunales el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, pero repentinamente no hubo tal traslado, según explican no solamente los abogados, sino también dirigentes del Partido Acción Democrática al que pertenece el diputado primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Sobre ello declaró, por ejemplo, la diputada Denis Fernández, también en ese sentido. Consideran y estiman que estaría desaparecido en apariencia, ¿no? Y que el traslado, pues, no habría realizadose. Junto a ello, tampoco, dicen los abogados, se les ha permitido ver al diputado Zambrano. Y se conoce adicionalmente que junto con Zambrano fueron detenidas 4 personas. En apariencias, 2 personas de su equipo de seguridad, de confianza, una persona que le acompañaba y tal vez un conductor, ¿no? Esas 4 personas en apariencia estarían detenidas, según los abogados, en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional, en el SEBIN, en este caso. A la par de esto, bueno, siguen las reacciones a propósito de su detención. Se pronunció el secretario general de Naciones Unidas, dice que la detención y las iniciativas adicionales en contra de parlamentarios de la Asamblea Nacional lo que hacen es minar, es decir, colocar obstáculos para la posibilidad de reabrir una negociación y un diálogo. El grupo de contacto Unión Europea y países de América Latina pues consideran que fue, pues en términos generales, un error y que debería darse la libertad al diputado Zambrano. También otros países siguen pronunciándose. Se suma la opinión del secretario de Estado Mike Pompeo, quien exige y renueva el criterio del gobierno de los Estados Unidos de que debe ser puesto en libertad de inmediato el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Los analistas suman criterios y hacen una evaluación de lo que esto significa junto a lo que han sido los procesos judiciales que surgirán luego de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y de la Constituyente Gubernamental. Por cierto, algunos de estos diputados están en este momento, por lo menos 3 se conoce, bajo refugio o huéspedes en algunas embajadas. Ya se conocía el caso de la diputada Mariela Magallanes en la residencia del embajador de Italia. También se suma en Italia, adicionalmente, no sabemos si en la residencia del embajador o en la embajada, el diputado Américo de Gracia, y se conocía ayer muy temprano, en horas de la mañana, que había solicitado refugio y está en calidad de huésped el diputado Richard Blanco, pero en la embajada de la Argentina. No se sabe de otros diputados, sin embargo ha habido denuncias, por ejemplo, en forma pública el diputado Freddy Superlano, quien también está dentro del grupo de diputados a quienes se les abrirá probablemente un juicio de carácter penal ordinario, en tribunales ordinarios. Freddy Superlano decía, denunció hostigamiento en contra de su hogar en el estado de Barinas, en contra de su familia. Lo mismo hacía Luis Florido, diputado por el estado Lara, montaba en su cuenta de Twitter pues fotografías y señalaba que estaba siendo hostigado, que estaba siendo vigilada la residencia donde vive y donde está su familia, ¿no? Entonces, son detalles adicionales que se van sumando a este episodio. Hoy viernes, la OEA, la Organización de Estados Americanos, por solicitud del representante especial
de Juan Guaidó, Gustavo Tarre Briceño, pues en el Consejo Permanente habrá de discutir la situación que se está presentando en Venezuela en las últimas horas y particularmente la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿A qué hora es el debate? No lo sabemos, probablemente sean tal vez en horas de la mañana, en horas de la tarde, sobre eso no hay precisiones en ese sentido, pero hay este Consejo Permanente de la OEA. A su vez, se conoce, aquí nos movemos entre el plano nacional y el internacional, se conoce que a partir del día lunes, 13 de mayo, habrá una nueva reunión del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y también del canciller de Rusia, del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Pues en ese país, por primera vez Pompeo visita Rusia, y es obvio, y lo reflejan los despachos internacionales, que el tema Venezuela destaca dentro de esa agenda. Ayer declaró Lavrov, negando que hubiese alguna posibilidad de trato o algo por el estilo alrededor del tema Venezuela. Entre tanto, aquí en nuestro país, a propósito de lo que son las iniciativas de carácter judicial que se avecinan, y además, pues, por la detención de Zambrano, fijó punto de vista el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazando todo esto y advirtiendo que ya desde hace tiempo se había cruzado la línea roja, y habló de la posibilidad de solicitar la cooperación militar internacional de apoyo, siempre y cuando lo apruebe el Poder Legislativo venezolano, es decir, la Asamblea Nacional, pero con acciones. No es simplemente que se apruebe y que se quede en el aire, por lo menos es lo que se entendía o él sugería en sus palabras, porque convocó a los medios de comunicación social, ratificaba que era el líder de la Operación Libertad, se preguntaba, bueno, ¿por qué Zambrano y no yo, que soy el que encabeza todo esto? Es más o menos lo que asomaba allí Juan Guaidó. Entonces, hay que estar muy atentos de todo ello. Adicional, decía que, y convocaba para mañana, habrá una movilización, concentraciones quizá en diversas partes del país, en diversas ciudades de Venezuela, dentro de lo que ha denominado Guaidó la continuidad de la llamada Operación Libertad en su fase definitiva. Mientras esto transcurría entre lo nacional y lo internacional, digamos, con las posturas que asumen países, organismos multilaterales, individualidades como el secretario general de la OEA, en Venezuela, bueno, los dirigentes del partido del gobierno y entre ellos el presidente de la constituyente gubernamental aseguraban que se estaba aplicando justicia, que no se estaban violando los derechos humanos y que, bueno, estos juicios y que la acción de la justicia seguiría en contra, presumiblemente, de este grupo de diputados. Bueno, ya hay 3 que, como les comentábamos, se refugiaron y están como huéspedes en embajadas extranjeras. Pero también Maduro aseguraba que el proceso revolucionario como tal, que siga incólume, que seguirá adelante, que no hay posibilidades de perturbarlo, ni mucho menos. Hay que ver cuáles son las actividades que tiene prevista o previsto el sector oficial durante estos días, porque como mañana habrá movilización de los opositores, según la exhortación realizada por Juan Guaidó, es probable entonces también que el gobierno convoque a alguna movilización en apoyo a Maduro. Hay que estar también pendientes como tal de cuál es la dinámica, porque esto se está moviendo en horas, ¿no? Y habrá que estar pendientes de lo que pueda registrarse en este sentido. Hay diversidad de criterios sobre todo ello. Ayer también se pronunció la Unión Europea, se pronunció el Grupo de Lima a través de un comunicado sobre la detención de Zambrano. La Unión Europea hizo a través de un portavoz de lo suyo lo mismo. En fin, seguimos allí viviendo momentos de tensión, como los que también se están viviendo en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque se ha reforzado por órdenes de Maduro la presencia militar venezolana, dado pues lo que ellos denominan ha sido un falso positivo o son falsos positivos que crea el gobierno de Colombia para provocar pues probablemente hasta una confrontación. Bueno, hay especulaciones de todo tipo, cuidado con las redes sociales, hay mucha especulación, hay mucha fantasía, hay muchos inventos, hay información y contrainformación en ese sentido. Por lo demás, otros temas importantes de la agenda.
Bueno, ayer la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional dio a conocer las cifras de la inflación. Bueno, la interanual supera el 1.300.000 y tantos por ciento. La inflación acumulada de este año 2019 está por el 665%. En fin, los voceros de la Comisión de Finanzas aseguraban que sigue la caída del consumo, del abastecimiento y que hay una notable escasez de una serie de productos. Por eso puede creerse o apreciarse que la inflación se ha reducido entre marzo y abril. Recuerden el episodio de los apagones, que por cierto continúa porque Maracaibo ayer sufrió otro gran apagón y eso lo denuncian pues los testimonios que se han recogido a través de diversos medios de comunicación social. Entonces decía que marzo, pues un bajón tremendo en el consumo, abril reflejó lo mismo, pero los precios siguen disparados. Si nos vamos al mercado cambiario, que en alguna medida es un referente, bueno, ha bajado un poco, pero esto puede ser momentáneo o circunstancial. Así fue en la anterior oportunidad, bajó un tanto por las decisiones sobre el encaje legal y posteriormente vino la estampida. Bajó un tanto en el paralelo. Y bueno, ya veremos qué ocurre a partir de la próxima semana, cuando el lunes 13 de mayo comiencen a operar las mesas de cambio, porque todo el mundo estaba moviéndose en un marco de incertidumbre sin saber qué es lo que iba a pasar en última instancia, cómo es el orden, cómo es el organigrama, cómo va a operar en definitiva todo esto. Bueno, hay muchas noticias, como se aprecia, ¿no? Bueno, el terreno internacional también, lo de las tensiones entre Irán y los Estados Unidos, la tensión en el Golfo Pérsico en general. Otras notas también, hoy puede ser un día decisivo en lo que es la relación comercial China-Estados Unidos. Hoy 10 de mayo, subir los aranceles sobre productos chinos importados del 10 al 25%. Se habla de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y bueno, y si nos vamos ahora a adentrarnos en el campo de los deportes, nos encontramos que ayer fueron los dos últimos partidos de la Europa League con resultados favorables a los equipos ingleses. En Valencia, España, pues el Arsenal le ganó 4-2 y en la sumatoria de los dos partidos, el de ida y el de vuelta, pues ganó sobradamente y va como finalista a la Europa League. Eso se va a realizar en Bakú, en el Asia, en un país que era antes de la antigua y extinta Unión Soviética. Y el equipo Chelsea, por penales 4-3, derrotó al equipo Frankfurt de Alemania. Así que todo lo que es UEFA Champions League y todo lo que es Europa League queda en manos de equipos ingleses. Esto es histórico en lo que es el fútbol mundial. Bueno, amigos, vamos también a presentar titulares. Vamos a comenzar a recorrer nuestra portada que tenemos preparada en el día de hoy. Comencemos por lo dicho ayer por Maduro, quien ratifica una vez más que Estados Unidos está implicado en los hechos del pasado martes 30 de abril. De su lado, el presidente de la Constituyente Gubernamental, Diosdado Cabello, aseguró que continuarán los juicios de los diputados implicados en los hechos del 30 de abril. Probablemente en cualquier momento la Constituyente levante también nuevas decisiones sobre la inmunidad parlamentaria. Bueno, Guaidó catalogó de golpe de Estado al Parlamento la detención del primer vicepresidente Edgar Zambrano. Bueno, del fútbol lo decíamos, Chelsea llega a la final de la Europa League tras derrotar al Frankfurt, 4-3. Y vía penales, como ya informamos, y el Arsenal, bueno, va también a la final a enfrentarse al Chelsea al derrotar 4-2 al Valencia. En el espacio de la entrevista conversaremos en el día de hoy con Jesús Raúl Sánchez, médico cirujano, médico plástico, en este caso cirujano plástico. Bueno, y al final tenemos, como es costumbre, la información de arte y espectáculos. Conoceremos las famosas que se han convertido hasta ahora en madres en este 2019. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. De inmediato los titulares de la prensa nacional, regional, informe de los corresponsales, la prensa internacional, lo que va llegando a nuestra mesa de trabajo, el tiempo y el tránsito. Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días.
Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Bienvenidos a este recorrido de noticias de hoy, viernes 10 de mayo de 2019. Como siempre, es un gusto informarles. Estamos completamente en vivo directo en el noticiero Primera Emisión. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Rapidito llegamos al viernes. Rapidito llegamos al viernes y rapidito tenemos también que comenzar con la lectura de los diarios de circulación nacional. Les recordamos a todos nuestros televidentes que ya son las 6:21 minutos de la mañana, por eso de inmediato vamos con los titulares de la prensa. Y vamos a comenzar, amigos, con portada del diario El Universal. Titular principal: denunciarán ante la OEA desmontaje de la Asamblea Nacional. Estas son declaraciones que diera el día de ayer el presidente del órgano legislativo, Juan Guaidó. Algunos organismos internacionales pidieron que culminen los ataques en contra del Parlamento venezolano. Una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, conocerá hoy los señalamientos de la directiva del Parlamento venezolano contra la intención del gobierno de Nicolás Maduro de acabar con la Asamblea Nacional. También a esta nota se contrapone las declaraciones dadas el día de ayer por el presidente de la Asamblea Nacional, pero constituyente, Diosdado Cabello. Él asegura que en detención de Zambrano no se violaron sus derechos humanos. Arriaza, el canciller, señala como cómplices a países solidarios con rebeldes. Esto en respuesta al comunicado que diera el Grupo de Lima. Bueno, el sumario o parte de esta nota reseña que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, justificó como válido el procedimiento que privó de su libertad al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Tema económico: mesas de cambio comenzarán a funcionar desde el próximo lunes 13. El titular de Sudeban, Antonio Morales, anunció que este lunes 13 de mayo entra en vigencia el nuevo sistema cambiario. Las mesas de cambio para la libre compra-venta de divisas entre privados y la Banca Nacional fueron autorizadas por el Banco Central de Venezuela en una resolución. Morales también exhortó al sector bancario local a incrementar los límites diarios para las operaciones a través de los canales electrónicos y también, bueno, de los puntos de venta, obviamente. Alumbrado público desincronizado. Esto tiene que ver con la gráfica principal. El alumbrado público en la capital presenta problemas, dado que algunas luminarias están encendidas todo el día, reduciendo su vida útil. Especialistas en la materia consideran necesario un mayor mantenimiento a la infraestructura para prolongar el tiempo de vida de los bombillos y que la energía eléctrica sea mejor distribuida en zonas donde el suministro eléctrico suele fallar. También en referencia a este tema, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, propone pasar a privados la distribución de la electricidad, transferir el área de distribución eléctrica al sector privado y aplicar tarifas al valor de ese servicio, propuso el gobernador de esta entidad. En su opinión, la distribución de cada estado en cada municipio debe estar en manos de empresas privadas y que se retorne el cobro de la tarifa de lo que realmente vale la luz, porque aquí todo es gratis. Compartimos de manera textual. De manera textual. Sí. Todo es gratis. Bueno, lo dice él. Bueno, yo no creo que todo sea gratis, pero bueno, si así lo dice. Hay cosas que cuestan bastante. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sobre todo lo que tiene que ver ahora con los alimentos, ¿no? Y bueno, vamos a compartir la portada del diario 2001 para este día. Ellos abren su edición con el tema economía y el titular es el siguiente: el bajón de El Negro traerá rebote. Parte del sumario reseña: expertos aseguran que la disminución en la tasa del dólar paralelo en las últimas 48 horas es algo coyuntural y más temprano que tarde este mercado retomará su tendencia alcista debido a las grandes distorsiones de la economía criolla. Además, en esta primera plana se reseña ONU, 2 puntos. Detención de Zambrano complica una salida pacífica. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuestionó las medidas aplicadas contra parlamentarios contrarios a Miraflores. Pidió que respeten los derechos humanos de los afectados. Más abajo, Guaidó denuncia que el chavismo cruzó la línea roja. Convocan a marcha para mañana a las 10 de la mañana. La cuarta parte de los diputados de la Asamblea Nacional está en salsa, reseña 2001. Desde diciembre de 2015, los rojos no le han dado tregua al Parlamento de mayoría opositora. Procesos judiciales, cárcel, allanamiento de inmunidad, exilio y hasta agresiones físicas conforman el menú.
Más abajo avanzamos con este titular. Maduro afirma que sigue el legado de Hugo Chávez. Gobernante pidió al asesor gringo para Venezuela, Elliot Abrams, que abra los ojos para que vea la continuidad que le ha dado a los planes del fallecido presidente. Con fotografía en primera plana del diario 2001, el siguiente titular. Abuelos reclaman por más efectivo. La nota reseña: el cobro del retroactivo del mes de mayo de la pensión de los adultos mayores se convirtió de nuevo en una jornada nada agradable. Aparte de las inmensas colas, los beneficiarios manifestaron su malestar por solo recibir 3.000 bolívares en taquilla. Vamos a revisar, amigos, portada ahora del diario Vea. Sube el número de infantes en riesgo de muerte por bloqueo. Estas declaraciones corresponden al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Dabo. En la parte inferior vemos una gráfica. Ahí está el presidente de la República, Nicolás Maduro, y señalan lo siguiente: más de 2.000 médicos del pueblo. 2.053 compatriotas se recibieron ayer en Medicina Integral Comunitaria luego de haber cursado en la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías. El acto lo encabezó el presidente Nicolás Maduro. Se reseña también la entrada de 2 diputados, Richard Blanco y Américo de Gracia, a las embajadas de Argentina e Italia respectivamente. Vamos a revisar ahora la portada del diario Meridiano. Saben ustedes, es especialista en materia deportiva. Ellos titulan: Carrasco resuelto, 3 victorias. Parte del sumario reseña: el barquisimetano lanza el mínimo de 5.0 innings sin permitir carreras a Medias Blancas de Chicago antes de que la lluvia detuviera las acciones. Fue suficiente para ganar. Además, Arsenal y Chelsea definirán título de la Liga de Europa. Bueno, amigos, nos llegó la hora de las 6:28 minutos de la mañana y es nuestra primera pausa. Enseguida estamos de vuelta, usted no se aparte. Todos juntos recuperamos el sistema eléctrico. Ayuda a estabilizar el servicio con los siguientes consejos. Apaga o desconecta los equipos que no estés utilizando. Abre la nevera, solo lo necesario. Utiliza la luz natural. Disminuye el uso del televisor y equipos de computación. Desenchufa el cargador si no lo estás utilizando. De ti depende también mantener la energía eléctrica. Soy consciente, consumo eficiente. Corresponde hacer la revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos este recorrido en el estado Carabobo con el diario La Calle. Ellos titulan: Guaidó busca aliados para cooperación militar. Parte de la nota dice: el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, dijo este jueves que Venezuela ya pasó la línea roja para requerir cooperación militar extranjera, aunque destacó que el mecanismo depende de los países que decidan prestar ayuda en esta materia. En una información más local, con fotografía, tenemos el siguiente titular: empleados de Dialysis Care exigieron pago de salarios. Vamos, amigos, a revisar ahora portada del diario Panorama. Estado Zulia, titular principal: el caso Zambrano abre otro crash político. Condena mundial por detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional. También se reseña que recrudecen cortes en medio de una nueva falla. Hablan del servicio de energía eléctrica que, como ya informábamos al inicio de la emisión, el día de ayer se vio nuevamente interrumpido en esta entidad. Nueva prensa circula en el oriente de nuestro país y tiene una gran fotografía que titula: investigación en curso. ¿A qué se refiere? Lo dice la nota. El Consejo Legislativo de Anzoátegui entregó a la Asamblea Nacional Constituyente un documento con presuntas irregularidades del informe de gestión 2018 del gobernador Barreto Sira. Más arriba tenemos: médicos se van a paro técnico por falta de insumos y medicamentos. Ahora la portada del diario El Periodiquito es la que vamos a revisar. Este periódico circula en el estado Monagas y dice lo siguiente: Cabello, iniciamos el camino hacia la justicia. El vicepresidente del PSUV estuvo en Maturín para juramentar los cuadros políticos de esa organización política, destacando la paridad de género en esta nueva organización política. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buen día.
Gracias, buenos días. A través de sus redes sociales, Hidrocaribe informó que realizará una parada en la planta del Rincón por mantenimiento, razón por la cual durante 72 horas estará suspendido el servicio de agua potable. Esto se hará de forma itinerante. Algunos municipios tendrán agua un día, otros municipios tendrán agua el otro día. Esto en la zona norte del estado de Anzoátegui. A través de las redes sociales de Hidrocaribe, usted se puede informar qué día le toca el servicio de agua potable a su municipio para tomar las medidas de previsión necesarias y así pues evitar cualquier tipo de molestias. También es importante, o ellos hacen un llamado a hacer el uso racional del agua potable debido a que se están realizando diferentes labores de mantenimiento para tratar de solventar el problema, como en sectores del municipio de Urbaneja, específicamente el sector Santa Rosa en la ciudad de Lechería, donde los habitantes denuncian que tienen más de 15 días sin el servicio de agua por tubería. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, acudió a la ciudad de Cumaná, esto en apoyo a la comunidad universitaria de la UDO, una vez que los tomistas no han entregado las instalaciones del rectorado. También podemos aportar a esta hora que la rectora de la Universidad de Oriente, Milena Bravo, está a la espera de la viceministra de Asuntos Estudiantiles para reunirse en las próximas horas. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales por distintas entidades del país, hacemos una nueva pausa en la mañana de hoy. 6:35 minutos de la mañana. Todos juntos recuperamos el sistema eléctrico. Utiliza solo los equipos prioritarios. Deja para después los de alto consumo, como aires acondicionados, secadora, plancha, microondas y calentadores. Con estas acciones, ayudas a estabilizar el sistema eléctrico. Soy Consciente, consumo eficiente. Momento de hacer la revisión de la prensa internacional. Iniciamos en Argentina con el diario El Clarín. Ellos abren su edición con un hecho que conmocionó a la opinión pública de este país y que, bueno, ocupó y ocupa hoy los primeros lugares en las portadas de los periódicos. Acribillan a un funcionario, hieren a un diputado cerca del Congreso. El antetítulo: un crimen que alarmó a la dirigencia política, balas en Congreso y un viraje aún sin resolver. Más abajo, con fotografía, el libro de Cristina con gesto de campaña. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Telégrafo. Este periódico circula en Ecuador y su titular principal para la mañana de hoy nos dice: créditos se aprobarán sin garantías. El presidente Lenín Moreno presentó el programa Banco a la Calle. La banca pública otorgará préstamos productivos con preferencias para mujeres, jóvenes, migrantes y personas con discapacidad. Veamos ahora qué trae la portada del diario de hoy de El Salvador. Ellos titulan 1.100 desaparecidos en 4 meses de 2019. A ese tema de la criminalidad se suman los homicidios. Policía registra 1.036 hasta abril. Más abajo, un reporte especial que ha preparado este diario con motivo del venidero Día de las Madres. Con una gráfica titulan: el amor de una madre vale por 100. Vamos ahora con la portada del diario El País. Este periódico circula en España. Su titular principal dice: el CIS prevé una clara victoria del PSOE y ahonda la crisis del Partido Popular. Elecciones 26 de mayo. Los socialistas ganarían en 10 de 12 autonomías y las europeas. Carmena repetiría y Colau empataría con ERC. Vamos a revisar ahora cables internacionales. Fíjense ustedes la siguiente información. Casi 900 niños soldados que integraban una milicia respaldada por el gobierno de Nigeria para combatir a los insurgentes de Boko Haram en el noreste de ese país fueron desmovilizados este viernes. La información la dio a conocer la ONU. Este grupo de niños incluía a 106 niñas. Revisamos ahora información en materia económica mundial. China condenó hoy viernes la decisión del regulador estadounidense de las telecomunicaciones de bloquear la entrada del operador China Móvil en el mercado de Estados Unidos, esto alegando razones de seguridad.
Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Lloviznas aisladas sobre Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo. En el resto del país, precipitaciones de intensidad variable. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 31. Valencia parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, comenzamos desde ya la revisión de las informaciones que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero. Guillermo nos dice, buenos días, un llamado a Hidrocapital, favor culminar trabajo de reparación del bote de aguas blancas en la avenida Caciquiare, Colinas de Bellomonte, Baruta, Caracas. Ya han pasado más de 15 días y se van a iniciar las lluvias. También por acá tenemos otra imagen que da cuenta de lo siguiente, sigue bote de aguas en la calle principal de la zona industrial de Palo Verde. Ahora hay otro tubo roto de aguas blancas. Es preocupante cómo se pierden litros de agua a diario. Nos vamos al interior del país. Esto es la parroquia Salón de Nirgua. Exigen mayor atención gubernamental ante tanto descuido. En este caso, esta es una de sus calles que está inundada. Por favor, alguien que ayude, señala por acá este usuario. Luis Isaías Montoya señala que la calle Los Rosos del sector Sebastopol llevan 3 meses con averías en el servicio telefónico e internet. Esto es en Guama, estado Yaracuy. Esta imagen nos la envía la policía de Miranda y acá colocan que están al servicio de la comunidad desde el Cielo Mar, ríos y arterias viales de la entidad. Bueno, saludos que nos hace Ilia Romero, nos envían estas flores también Milagros Narváez, por acá José González también envía este café. Mari Marinada Duarte, mensajes positivos, unas empanaditas que nos envían desde el estado Falcón, por acá también hay otro desayuno, café de José Gregorio López. Ámbar García nos dice, les envío unas empanaditas para Gaudí Salmerón y el guapo de Carlos. Recemos para que todo cambie. Por acá está de feliz cumpleaños o de cumpleaños César González, 17 años, hijo de Sandra, saludos para él. Esta imagen nos las envían desde Coro, estado Falcón, y finalizamos con otra denuncia. Línea Sureste no trabaja para zona rural de Latillo y aparte de eso cobran más de lo estipulado para esa zona. Piensan cobrar 1.000 bolívares. Bueno, y también aprovecho para enviar saludos a la señora Génesis, que trabaja en una cadena de supermercados y me la encontré esta semana y bueno, fue muy amable y además de eso envió saludos a todos, está siempre en sintonía del noticiero Primera Emisión, así que Génesis, gracias por tu cariño. Un abrazo. Te hizo un descuento. ¿Ah? Te hizo un descuento. No, para nada, pero quién sabe. Bueno, señor Fernández, en otro tema vio que le enviaron un piropo porque bueno, usted vino muy al estilo viernes. Buenos desayunos por allí, nos abrió el apetito. Empanaditas. Así es. Colesterol. Luego a quemar esas energías a lo largo del día, ¿no? Ejercicios con eso. Bueno, vamos a presentar titulares, ¿no? Que tendrán en muy pocos momentos pues precisiones y detalles en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, el tema de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, ocupa un espacio importante, pronunciamientos en el día de ayer, pronunciamientos de voceros del gobierno, como lo hizo el presidente de la Constituyente Gubernamental, Diosdado Cabello, pronunciamientos pero con el tema en general de la crisis y la situación ocurrida el pasado 30 de abril, en este caso de parte de Nicolás Maduro, quien dijo que Estados Unidos ratificó una vez más que Estados Unidos tiene que ver con el episodio del 30 de abril. Los pronunciamientos internacionales fueron pues nutridos, significativos sobre lo que ha ocurrido con el diputado Edgar Zambrano. Por cierto, les informaba en la apertura que esta madrugada había informaciones de los abogados y dirigentes políticos del Partido de Acción Democrática sobre una supuesta o un supuesto traslado de Zambrano a tribunales, pero finalmente pues no se sabe si ocurrió o no ocurrió. Lo cierto es que están solicitando los abogados, familiares y dirigentes políticos saber dónde está, en qué lugar se encuentra, ¿no?
Los pronunciamientos internacionales también forman parte del contexto informativo que tiene que ver con la detención de Zambrano. Ya se conoce que otros 2 diputados se refugiaron en embajadas. En este caso, el diputado Richard Blanco está como huésped en la embajada de la Argentina. Américo de Gracia está como huésped, no sabemos si en la embajada o en la residencia del embajador de Italia. Ya lo había hecho antes la diputada Mariela Magallanes. Diputados que denuncian hostigamiento y persecución contra sus familiares. Lo hicieron Freddy Superlano en Barinas, diputados por Barinas, y Luis Florido, diputado por el Estado Lara. Otras informaciones también, pues, que van destacando, en este caso, en el espacio internacional, el segmento deportivo con información sobre lo que ocurrió ayer en la UEFA Europa League. Equipos ingleses ganan y al final, bueno, lo que es UEFA Champions y Europa League, solo equipos ingleses en esas finales. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Jesús Raúl Sánchez. Él es médico cirujano plástico, es su especialización, y al final tenemos arte y espectáculos en lo actual. Todos juntos recuperamos el sistema eléctrico. Ayuda a estabilizar el servicio con los siguientes consejos. Apaga o desconecta los equipos que no estés utilizando. Abre la nevera, solo lo necesario. Utiliza la luz natural. Disminuye el uso del televisor y equipos de computación. Desenchufa el cargador si no lo estás utilizando. De ti depende también mantener la energía eléctrica. Soy consciente, consumo eficiente. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Kevin Alfonso Gil y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Kevin, buenos días. Buenos días, Héctor, para ti. Buenos días para toda Venezuela. De inmediato vamos a iniciar con la revisión de las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el gobierno de los Estados Unidos auspició los hechos del 30 de abril. El imperialismo quiere acusarme que yo he traicionado el legado de Chávez. Lo dice Elio Abrams para crear fisuras, intriga. Yo he traicionado el legado de Chávez, ¿ustedes lo creen? Porque sigo el legado de Chávez, es que intentan un golpe de Estado contra mí y nosotros. Porque sigo el legado de Chávez, es que lanzan el bárbaro ataque terrorista criminal contra el sistema eléctrico y otras cosas más. El jefe de Estado denunció además que un banco de Portugal se apropió de 1.726 millones de dólares por órdenes de la Casa Blanca. Sigo denunciando, no me cansaré de denunciar el robo de más de 30.000 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En Portugal, por ejemplo, en un banco llamado Novo Banco, nos han robado 1.726 millones de dólares. Que estaban dedicados a traer medicinas, ya íbamos a pagar las medicinas y alimentos para Venezuela, y nos los robaron en Portugal. Robado, pues, atraco, a plena luz del día, por orden del gobierno gringo. Pero sí les digo, llueva, truene o relampaguee, nadie ni nada parará el curso de la revolución bolivariana. En un acto de graduación de 2.053 médicos, el mandatario nacional aprobó recursos para programas de formación de distintos profesionales de la salud y dotaciones para el aprendizaje. También autorizó 3.000 millones de bolívares con el fin de restaurar la sede de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Y el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, Américo de Gracia, informó que se encuentra refugiado en la Embajada de Italia en Caracas. A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario escribió que no permitirá que el gobierno de Nicolás Maduro lo exhiba como trofeo y lo usa a cambio de no condenarles sus crímenes. Bueno, y también el diputado Richard Blanco anunció que se refugió en la residencia del embajador de Argentina en Caracas, Eduardo Porretti, para evitar su detención por parte de las autoridades. Blanco indicó que su estadía en la residencia del embajador será de manera temporal. Recordemos que el parlamentario es acusado junto a otros diputados de apoyar los hechos del 30 de abril. Y la defensa del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, denunció este jueves que hasta los momentos no han podido comunicarse con el parlamentario, luego de que el SEBIN se lo llevó detenido dentro de su carro.
El diputado fue detenido este miércoles por funcionarios del SEBIN en horas de la tarde, en las adyacencias del Partido de Acción Democrática ubicada en la Florida, Caracas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia lo acusara de traición a la patria y rebelión, por estar presente durante los hechos ocurridos el pasado 30 de abril en las afueras de la base aérea de La Carlota. La defensa del parlamentario denunció ilegalidad en la detención. Nosotros condenamos esta detención arbitraria por cuanto contra el diputado Zambrano no hay ninguna investigación por cuanto no ha cometido ningún delito establecido en las legislaciones penales venezolanas y el diputado Zambrano mucho menos ha cometido un delito en flagrancia para que se lo hayan llevado de esta manera tan grotesca montando su carro en una grúa cuando él estaba saliendo simplemente de sus labores. No hemos tenido ninguna información acerca del estado en que se encuentra el diputado, solamente por los videos que la gente que estaba en el momento de que practicaron la detención, los carros decían que eran del SEBIN y por esa razón pues tenemos conocimiento de que está aquí en el helicoide, pero no nos hemos podido comunicar con él. En el vehículo del parlamentario se encontraban otras 4 personas que fueron detenidas junto a Zambrano y que al igual que el diputado permanecen sin comunicarse con sus familiares. De denunciar también, por supuesto, la detención ilegal y arbitraria hacia los ciudadanos Pedro Rosario, que funge como chofer del diputado Edgar Zambrano, también la detención ilegal y arbitraria de Martín Hernández, de Abraham Rodríguez, de Luis Eduardo Peña. Estas personas se encontraban al lado del diputado Edgar Zambrano para el momento de la detención 6:45 del día de ayer. Padre de familias, en especial el señor Pedro Rosario, que es el chofer, aquí se encuentra su esposa en estado de gestación muy cerca de dar a luz. Son hombres que no trabajan para la Asamblea, pero ciertamente funcionarios humildes y que también no son menos importantes. Estoy convencida de que esto es una equivocación y que por lo tanto ellos van a obtener también muy pronto pues su libertad inmediata. Por su parte, Soli Zambrano, hija del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, señaló que su padre es inocente y que su único delito ha sido entregar su vida entera a la política. La Asamblea Nacional Constituyente también levantó la inmunidad parlamentaria de otros 6 diputados de la Asamblea Nacional, a los que se les acusa de haber apoyado los hechos ocurridos el pasado 30 de abril, pero hasta los momentos ninguno se encuentra detenido. Manuel da Silva, Televen. Y a propósito de este tema, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la detención del diputado venezolano Edgar Zambrano. Agregó que estas acciones complican los intentos de lograr una solución dialogada a la crisis que atraviesa el país. Guterres reiteró su convocatoria a todas las partes a dar pasos inmediatos para rebajar las tensiones y evitar cualquier acción que conlleve a una escalada. Solicitó además a las autoridades que respeten los derechos de todos los líderes políticos detenidos y permitan a sus abogados y familiares acceso inmediato para verificar las condiciones en las que se encuentran. El Grupo de Lima se sumó al rechazo de la detención del diputado Edgar Zambrano. A través de un comunicado, el organismo regional consideró la acción como un acto inconstitucional que atenta contra los principios democráticos y derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. Además, manifiestan su descontento a la decisión de la Justicia Nacional de llenar la inmunidad de más de 10 diputados al Parlamento. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela, a través de la cuenta de Twitter, aseguró que habrán consecuencias de su parte si las autoridades venezolanas no liberan al vicepresidente de la Asamblea Nacional y responsabilizó al Ejecutivo Nacional por lo ocurrido, calificando la responsable. También la Unión Europea, así como el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, pidieron la liberación inmediata de Zambrano, subrayando que los derechos civiles, la seguridad y la inmunidad parlamentaria de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluido el presidente Juan Guaidó, deben ser respetados. Los miembros agregaron que continuarán reaccionando a través de sus diferentes instrumentos políticos a otros ataques de las instituciones. El canciller de la República, Jorge Arreaza, desestimó los pronunciamientos en contra de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. A través de la red social Twitter, el jefe de la diplomacia venezolana afirmó que los voceros de estos países y organismos son cómplices de la violencia generada en el país desde el pasado 30 de abril. Indicó que en Venezuela hay una constitución e instituciones democráticas y quienes atenten contra ellas deben responder ante la justicia.
Y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, catalogó como un golpe de Estado al Parlamento la detención de su vicepresidente Edgar Zambrano. Aseguró que la persecución es la herramienta que le queda al gobierno para amenazar a los políticos. Este ha sido parte del desmontaje del Estado de Derecho en Venezuela. Si podemos hablar de un golpe de Estado hoy en Venezuela, aquí está, el desmontaje absoluto del Estado de Derecho, del Parlamento Nacional, única institución legítima y reconocida en todo el mundo, porque incluso países como Italia, Grecia, reconocen plenamente al Parlamento y que no hubo elección en el 2018, y por eso esta crisis. Respecto a la cooperación internacional, el presidente del Parlamento ha dicho que no depende solamente de la Asamblea, sino de los países aliados. Lo que tampoco puede pasar es que el Parlamento Nacional autorice algo al aire. Es decir, autorizamos el ingreso de... No, eso tiene que ser muy específico. Como lo hizo en su momento, por cierto, hace 200 años Simón Bolívar. Autorizamos el ingreso de 5.000 legionarios británicos con este fin y que este objetivo. Entonces, eso hoy está incondicional. ¿Por qué? Porque depende también de los que están cooperando en este momento, de manera firme, determinada, con el pueblo de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que el gobierno no lo sacará de las calles, motivo por el que convocó para este próximo sábado 11 de mayo concentraciones a lo largo y ancho de todo el territorio venezolano a partir de las 10 de la mañana. Harley Monseguilemón, Televen. Amigos, y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que continuarán los juicios contra los diputados a los que se les allanó la inmunidad parlamentaria por los hechos del 30 de abril. ¿Qué dice el mundo hoy? Nos amenazan de Estados Unidos. Si no los sueltan, tomaremos, me dicen ellos, habrá consecuencias. Pero no pueden tocar a Edgar Zambrano. Bueno, no solo es Edgar Zambrano, señores del imperialismo, Edgar Zambrano es uno. La Asamblea Nacional Constituyente allanó la inmunidad parlamentaria de 7 exdiputados, en este caso, una vez allanada su inmunidad parlamentaria, y se autoriza el juicio, que siga el juicio. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia nos mandó la solicitud de 3 más. Cabello aseguró que respetarán todos los derechos humanos de Zambrano y que con esto se demuestra que la justicia venezolana está funcionando. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de juramentación de la Dirección Regional del PSUV en el estado Monagas. Y el primer vicepresidente de Rusia, Yuri Borisov, anunció que Moscú no planea enviar más especialistas militares a Venezuela. Agregaron que los especialistas en materia militar que enviaron en marzo se encuentran en el país para atender los contratos preexistentes respecto al suministro de armas rusas. Bien, más del 90% de las unidades de transporte público en Caracas están paralizadas por falta de repuestos. Esto según Hugo Ocando, presidente de la Asociación de Transporte Unido por Venezuela. La mañana del jueves, choferes de distintos bloques de transporte del área metropolitana trancaron el paso vehicular en la avenida Francisco de Miranda a la altura de Plaza Altamira para denunciar la crisis que atraviesa el sector. Justamente el representante gremial consideró que el aumento del pasaje a 500 bolívares próximo a ejecutarse el 15 de mayo no va a satisfacer las necesidades de los choferes. Más de un 90% parado, la gente está pasando necesidad a pie, aquí no hay unidades aptas para la persona con discapacidad, las personas de la tercera edad no se pueden montar en nuestras unidades porque no están aptas, porque aquí tenemos más de 20 años que no vemos una unidad nueva. Definitivamente una tarifa no va a resolver el problema, aquí tienen que haber política seria, apoyo al transportista que está quebrado. No puede ser que nos llevaran a un sector controlado, que si ellos no nos venden el aceite, nosotros no cambiamos el aceite porque no tenemos capacidad para mantener nuestra unidad y mucho menos tenemos capacidad para mantener nuestra familia. Montarse en una camionetica en Caracas no es tarea fácil según los usuarios de este sistema, sobre todo en las horas picos y en la noche. Denuncian que algunos profesionales del volante irrespetan el cobro del pasaje preferencial, que hay pocas unidades de transporte y los ajustes constantes sin autorización. Eso ha sido desde ayer caótico, ayer hubo paro de transporte y fue horrible, o sea, me tocó, gracias a Dios, salir y agarrar el Metrobús, que fue la única posibilidad. Es lo que ahorita está más económico, porque un pasaje ahorita te lo cobran cuando hay paro 500 hasta 1.000 bolívares. Estuve 40 minutos en el metro y no pasó. Entonces salí a tomar acá la camioneta y aquí ya tengo 15 minutos, todas pasan llenas. Con respecto al pasaje, ¿cada cuánto tiempo le ajustan esta tarifa a los colectores? ¿Usted en este momento cuánto está cancelando? Bueno, mira, ellos aumentan semanalmente prácticamente. Y ahorita ellos cobran lo que ellos quieran, o sea, desde 300 hacia arriba. ¿Le respetan el pasaje preferencial por ser persona de la tercera edad? Hay que pagar completo.
Por lo menos yo no pago medio pasaje, yo tengo que pagar completo, que son 300. Y ahora viene para 500. El gremio del transporte asegura que no descarta una paralización total en todo el país, esto a consecuencia de las fallas operativas que tienen la mayoría de las unidades y la cantidad de personas que, como pueden ver, pues a diario tienen que atravesar por esta situación para abordar una de las unidades de transporte público. Oscar Pineda, Televen. Y la temporada de lluvias de este 2019 iniciará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de noviembre, según lo informó el director de Protección Civil, Randy Rodríguez. Ante este escenario, habitantes de zonas de riesgo, como el sector de Ojo de Agua de Baruta, manifestaron temor por la integridad física y posibles pérdidas materiales. Llueve en la Gran Caracas y se despiertan los nervios de quienes habitan zonas de terrenos vulnerables. Si sus casas están cerca de quebradas o ríos, aseguran que la zozobra es aún mayor. Pues en lugares como Ojo de Agua en Baruta, aseguran que en temporadas anteriores el desbordamiento de una vertiente ha dejado a varias familias sin ni siquiera un colchón donde dormir. La última vez esta casa la inundó la mitad, se le perdieron la mitad de todos los corotos, Cada vez que llueve aquí fuertemente esta quebrada se desborda. Ustedes como vecinos, ¿qué hacen en ese momento? No, apenas se inunda la casa, tenemos que salir todos hacia afuera y esperar que el agua disminuya su volumen para poder entrar a las casas. Corre para allá arriba, para el cerro, porque por aquí atrás hay un cerro y no sale para allá para arriba. Sí, se metió 2 veces para acá. Estábamos aquí con una menor de edad, comenzó a llover muy fuerte, el agua se metió, se dañó todo. Tenemos ahí algunas cosas prestadas a algunos vecinos, sin embargo seguimos sin cocina, seguimos sin nevera. Bueno, por lo menos llaman a los bomberos para que ayuden, pero muy poco las veces que vienen y prestan las ayudas. A pesar que en varias zonas de la Gran Caracas han denunciado estar en condiciones similares, el director de Protección Civil, Randy Rodríguez, aseguró que se repetirá el protocolo de prevención aplicado en años anteriores durante el paso de las 50 a 60 ondas tropicales que se esperan que afecten el territorio nacional. La evaluación de las zonas de riesgo, estamos trabajando todo lo que es la prevención, la limpieza de la quebrada, el dragado de los ríos, el mantenimiento a las quebradas, las jornadas de sensibilización, al mismo tiempo también fortaleciendo el tema de las alertas tempranas. Particularmente quienes habitan en zonas de riesgo esperan que el plan de prevención sea aplicado con efectividad. También transeúntes y conductores en general pidieron que se realice el debido mantenimiento al alcantarillado público para así evitar la formación de las denominadas lagunas en las principales vías y calles de la capital. Jonathan Cárdenas, Televen. Y tras el sismo que se registró el 21 de agosto del 2018, el bloque 2 de Unare en el estado Bolívar fue uno de los edificios que más sufrió daños. A casi 9 meses del movimiento telúrico, los habitantes esperan las reparaciones prometidas por las autoridades. Alrededor de 200 familias se ven afectadas por esta situación. Habitantes de la mencionada edificación señalaron que Inviobras prometió la restauración de 20 apartamentos y además se comprometió con otros aspectos del edificio, tales como impermeabilización, pintura, reparación de columnas principales y de juntas de dilatación. Sin embargo, hasta el día de hoy no han realizado tales acciones. El año pasado, en el 2018, hubo un temblor en el cual el edificio sufrió daños graves. Hubieron 20 familias que fueron las más afectadas, de las cuales 5 solamente el gobierno pudo apoyarnos con un material que trajeron. Actualmente vivimos en zozobra, en angustia. Recientemente hubo un temblor y bueno, se podrán imaginar la angustia y lo que vivimos. Aquí hay personas de la tercera edad, personas con niños y con discapacidad, es muy difícil a la hora de evacuarlo. Esta problemática la tenemos en todo el edificio y en verdad queremos que el gobierno nos aporte, nos ayude a realizar la ayuda correspondiente para todas estas familias que vivimos aquí en la comunidad. Entonces, ese es mi pesar y el pesar de todos los que vivimos aquí. Los residentes sintieron mayor incertidumbre en días recientes cuando se registró otro temblor de magnitud 4,6. Ante el hecho, los vecinos corroboraron que las columnas principales que habían quedado débiles en 2018 se agrietaron un poco más. Y estoy sumamente preocupado por el hecho de que hace 9 meses
sufrimos un temblor aquí en Ciudad Guayana, el bloque 2, que ya tiene 41 años de creado, sufrió muchas averías, hay muchos problemas aquí en el edificio. Inicialmente la gobernación acudió, y así como otros entes como Defensa Civil y los bomberos, después del terremoto se comprometieron en prestarnos todas las ayudas necesarias. Efectivamente, los primeros días vinieron a través de Inviobra, trajeron algunos materiales, 90 sacos de cemento, arena, etcétera, y bloques, pero eso no fue suficiente porque solamente dio para arreglar 5 apartamentos. Eso significa que el resto de los apartamentos, que fueron 9 en total, siguen con las averías y siguen con los problemas. La comunidad exige a las autoridades pertinentes a que finalmente se aboquen a sus necesidades. Y la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional indicó que la inflación en el mes de abril del presente año superó el 44%. La inflación del mes de abril es de 44,7% y esto nos da una inflación acumulada de 665,9% y una inflación interanual, es decir, cuando comparas los últimos 12 meses, cómo estaban los precios hace 12 meses con respecto al día de hoy, tenemos una inflación interanual de 1.304.494%. Esto quiere decir que nos mantenemos en una hiperinflación, los precios se siguen acelerando y hemos visto una aceleración en las últimas 3 semanas, después de unos 5 o 6 semanas, unos precios que habían estado en un promedio mucho menor, ahora tenemos una aceleración de los precios. El diputado Ángel Alvarado destacó que enero fue el mes más impactante en el incremento de la inflación, considerando los sueldos decretados por el Ejecutivo Nacional, anunciados el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de enero de 2019, factores que según su juicio contribuyeron a una tasa de 191,6%. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales abonó la segunda parte del retroactivo correspondiente a la pensión del mes de mayo. Tras el incremento del salario mínimo publicado en Gaceta Oficial, la institución informó que los pensionados estarían recibiendo 2 retroactivos. Uno correspondiente a 15 días del mes de abril de 11.000 bolívares y otro al mes de mayo para sumar 22.000 bolívares. Cabe acotar que el primero fue cancelado el pasado viernes 3 de mayo. Y trabajadores de la salud decretaron paro forzoso en el estado Anzoátegui por cierre técnico en hospitales dependientes del Ministerio de Salud debido a la falta de equipos e insumos. Los líderes gremiales aseguraron que tienen meses sin recibir insumos para el funcionamiento. Esto, sumado a la migración de personal por la crisis económica, habría causado que los servicios se queden sin los profesionales necesarios para cubrir la demanda, generando el cierre técnico de áreas. Es que los ambulatorios, los hospitales, el gobierno dice que están mandando las medicinas y las medicinas llegan insuficientes a los ambulatorios hospitales. Solamente le distribuyen los CDI, dejando los ambulatorios y los hospitales sin medicina. Y los hospitales y los ambulatorios están cerrados técnicamente porque los médicos no hayan como atender a los pacientes porque no tienen nada. Solamente los médicos cubanos y los militares son los que distribuyen estas medicinas. A la falta de insumos y equipos se le suma el deterioro de instalaciones y los bajos salarios, pues aseguran que el nuevo sueldo mínimo en Venezuela no les permite ni siquiera cubrir los gastos de movilización a sus trabajos, razón por la que se encuentran en paro forzoso. Desde Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Amigos, y en materia de sucesos, un hombre de 65 años fue asesinado en su casa, un apartamento de la Misión Vivienda Venezuela, ubicado en Montalbán 1, acá en Caracas. Por el momento se desconoce el móvil del hecho y los responsables del crimen. La víctima fue identificada como Santana Rondón Sánchez. Fue conductor de transporte público en la ruta Propatria Chacaíto en etapa activa. Allegados indicaron que ya estaba jubilado y se mantenía de su pensión. Actualmente vivía solo en el apartamento 406 de esta residencia Montalbán. Fue un vecino el que se percató que la puerta de la vivienda de Santana estaba abierta. Extrañado se asomó y encontró su cadáver tirado en la sala con signos de degollamiento, producto de arma blanca y golpes en la cabeza, presuntamente propinados con la tapa de una olla de presión. Los habitantes del edificio sospechan que los responsables fueron 2 hombres que supuestamente estaban vendiendo cloro y detergentes. Cabe destacar que los delincuentes no se llevaron nada de valor y el efectivo que disponía Rondón presuntamente del cobro de su pensión lo echaron por el inodoro. Jonathan Cárdenas, Televen. 8 muertos y 15 heridos es el saldo de un ataque terrorista en medio de un mercado popular en Irak.
regreso estaremos revisando detalles de estas y otras informaciones del panorama internacional. Ya venimos. Y un ducto de la compañía estatal Petróleos Mexicanos explotó durante la madrugada del jueves al sur de México cuando presuntos ladrones intentaban llevarse el combustible. De acuerdo con las autoridades policiales, la explosión ocurrió en el ejido Rafael Pascasio Gamboa del municipio de La Reforma, en Chiapas, en el sur del país. El ducto está ubicado varios kilómetros dentro de un predio de la misma zona. Los habitantes del lugar donde ocurrió la detonación fueron evacuados para evitar una tragedia. Pese a la magnitud de la explosión, las autoridades no han confirmado la totalidad de las pérdidas humanas. Y el presidente Donald Trump afirmó que aún es posible un acuerdo con China tras haber recibido una carta del presidente Xi Jinping, aunque precisó que considera una excelente alternativa la subida de los aranceles a las importaciones del gigante asiático. Desde la Casa Blanca, Trump señaló que es posible pensar en realizar juntos como países productores grandes trabajos a nivel económico y tecnológico. Recordemos que esta medianoche se cumple el plazo marcado por el mandatario estadounidense para alcanzar un acuerdo con Beijing. De lo contrario, elevará los aranceles a importaciones chinas valoradas en $200.000 millones del 10%, que es la tasa actual, al 25%. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, resaltó que las elecciones a la Eurocámara de mayo representan una etapa absolutamente crítica para el futuro de la Unión Europea, en el que los ciudadanos deberán elegir entre las fuerzas europeístas o la ultraderecha. Insistió en que los ciudadanos deben decidir en los comicios al Parlamento entre proyectos que beneficien el continente. Amigos, y en Irak, 8 muertos y 15 heridos es el saldo de un ataque terrorista en medio de un mercado popular. El hecho se registró cuando un terrorista hizo explotar su cinturón pocos días después de comenzar el Ramadán. Recordemos que este es el periodo de ayuno en el cual los musulmanes no pueden comer ni beber en horas diurnas y acumulan sus actividades para realizarlas por la noche. Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad para prevenir más ataques. El Newcastle United eligió al venezolano Salomón Rondón como mejor jugador del año del equipo. Tras anotar 10 goles y realizar 8 asistencias, fue premiado por el club inglés. El venezolano superó su marca de 9 goles desde que llegó a tierras inglesas con el West Bromwich Albion, al igual que la Liga de Campeones de la UEFA Europa League también tendrá final inglesa. Esto luego que el Chelsea venciera por penales al conjunto alemán Frankfurt, siendo el joven portero español Kepa el gran gurú de la serie. El Chelsea tendrá la oportunidad de volver a levantar un trofeo que ya ganó en 2013, entonces bajo el mando de Rafa Benítez. Por su parte, su rival, el Arsenal, llega a esta apreciada final luego de derrotar al Valencia 4-2 con un hat-trick de Pierre-Emerick. Y también esta final se disputará entre 29 de mayo. Y cerramos el bloque deportivo comentándoles que el brasileño Neymar, quien presentó un recurso contra los 3 partidos de sanción que le impuso la Comisión de Disciplina de la UEFA por haber insultado a un árbitro durante el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United. Bueno, y a las 7:29 de la mañana hacemos un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. Así es, en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Jesús Raúl Sánchez, él es cirujano plástico. Ya venimos. Bueno, de manera recurrente siempre asumimos el tema de salud y en esta oportunidad, dentro del seguimiento consistente que hacemos desde hace ya bastante tiempo, tenemos como invitado a Jesús Rafael Sánchez, quien es cirujano plástico, ¿no? Y la verdad que el sector salud está en un escenario de declinación casi que absoluta, de acuerdo a los registros que se tienen, no solamente nacionales, sino internacionales. Yo quisiera, Jesús, y gracias por estar con nosotros y compartir una serie de inquietudes que hay, sobre todo por el espacio que tú manejas y el segmento al que tú precisamente dedicas tu actividad. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando? Ya sabemos lo que ocurre, el problema de los insumos, el problema de la carencia de medicinas, el problema de la gente que fallece, el problema de la gente que se marcha del país, de la gente que no tiene cómo atender sus patologías. Oye, pero ¿hasta cuándo esto, no?
Bueno, Carlos, gracias por la invitación. Sí, realmente el problema de la problemática de los insumos, los medicamentos, está bastante fuerte. De hecho, yo trabajo en el Hospital de Seguro Social en La Guaira. Soy el único cirujano plástico en el estado Vargas que atiende todas las emergencias básicamente que maneja esta especialidad. Pacientes quemados, pacientes con traumatismo posterior a accidentes de tránsito, traumatismos en cara, en la parte maxilofacial. Y realmente, mira, de verdad que para poder tratar a estos pacientes, conseguir todas las medicinas, conseguir todo el material para poderlos curar, para poderlos sanar, se ha hecho muy cuesta arriba. Muchas veces los pacientes tienen que comprar, pero ¿dónde conseguirlo? Entonces, bueno, recurrimos a técnicas artesanales, modificamos una cosa por otra para poder solventarlo, las emergencias. Ahora, la autoridad de salud debe saber, la nacional y la local, qué es lo que está pasando en el estado Vargas concretamente, donde tú ejerces tu trabajo y tu profesión. Y no hay ninguna respuesta. Sí, bueno. No hay recursos, las sanciones de los Estados Unidos, tal, cualquier otro argumento. Me imagino que les presentan a ustedes, ¿no? Cuando hacen correcto, la mira, observación, falta de gasas, falta de compresas. Y uno, bueno, pero ¿cómo podemos trabajar, no? Pero bueno, vamos a la espera de un poco y seguimos. Entonces, de verdad que ahí estamos, el día a día. Trabajamos con lo que hay día a día. Ahora, Jesús, esto de la ayuda humanitaria, que sigue siendo un tema controversial, algunas personas han dicho que han comenzado a entrar, digo, la que viene de Colombia y otros países, de manera casi que escondida. Y hay otra que ha manejado en forma pública y notoria la Cruz Roja. En ese caso, ¿ustedes han recibido algo de ambas ayudas? No. Nada. 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 Ahora, y en medio de esta situación ya explicabas que, bueno, tienen que hacer de tripas corazón, me imagino. Con las uñas, trabajamos con las uñas. Claro, pero es que llega un momento que no van a poder atender a los pacientes. Sí, bueno, por lo menos en relación en mi parte, que yo trabajo con pacientes quemados, básicamente, allá en el hospital, sí contamos con... Hay muchos casos en Vargas de pacientes. Sí, ¿Y de por hecho, qué será? Mira, realmente ha bajado ahorita el índice. Quizás por eso mismo se han ido muchas personas, han tomado conciencia también. Yo trato en lo posible de educar mucho a mis pacientes. Mira, pacientes niños, pediátricos que se queman, tengo que educar a los padres, o sea, crear un sistema de concienciación, ¿no? Y realmente los accidentes de tránsito han bajado bastante, pero por todo. Entonces, realmente el índice de pacientes atendidos en relación a 3 años atrás, que fue donde empecé en el hospital, ha bajado. Pero, sin embargo, se mantienen ahorita en los tratamientos. ¿Y ustedes no tienen ningún asomo, ha habido algún atisbo de parte de las autoridades? Vamos a dotar este hospital, es necesario, es un hospital importante en el estado Vargas, en fin, atiende un número particular de pacientes. ¿No han recibido nada? Nada. Ahora, ¿el hospital está en capacidad de seguir resistiendo? Mira, hay 2 hospitales en Vargas. No digo solo en tu segmento, que está es la cirugía sí, claro, plástica y está el de hospital de Pariata, que está cerrado y atienden emergencias relativas. Y básicamente donde estamos trabajando, casi que todo lo que recibimos de todo el estado Vargas es en el centro, en el Seguro Social de Vargas. Y mira, de ahí hay momentos que no podemos recibir y tienen que ser derivados a Caracas. Ahora, Jesús, ¿cuántos médicos quedan en Vargas? Porque ha habido una diáspora también de médicos, ¿no? Eso es... yo me acuerdo cuando a veces conversaba con José Manuel Olivares, que tú debes conocer. Sí, claro, por supuesto. Bueno, médico y además, bueno, hoy día en el exilio, porque ha estado en la función política también, y bueno, ya conocemos su caso. Y él me decía que los médicos iban marchando y marchando y marchando. Entonces, en Vargas yo me pregunté, bueno, ¿y cuántos médicos van a quedar? Tanto en la función pública como en la privada. Sí, bueno, de verdad que... En la privada sí hay un poco más de cirujanos plásticos allá, pero como tal, yo soy el único cirujano plástico en el hospital. Y en el estado Vargas, pues no hay más. Y realmente yo muchas veces tengo que pedir ayuda. Residentes donde yo fui egresado del hospital del ICE, tengo muy buena relación con la jefa del servicio y sin embargo pido ayuda con residentes para que me puedan
ayudar y poder resolver los casos, ¿no? Ahora, yo presumo o me imagino eso, ustedes tienen una cantidad, no solamente de los que estudiaron contigo, sino médicos que tú conoces, bueno, que se han planteado firmemente irse de Venezuela. Sí, no, totalmente. Están Chile, España, están fuera, ¿no? Sí, y además súmale que tú puedes tener la mejor buena voluntad, la mayor pasión por tu trabajo, el apego a tu raíz nacional. Oye, pues la gente come, la gente vive y de verdad que los médicos que son profesionales muy particulares también tienen compromisos, ¿no? Totalmente, pero sin embargo, bueno, yo soy uno de los pocos, creo que sigo apostando acá y ayudando a mi pueblo. ¿No has pensado en irte? No he pensado en irme. De verdad, sigo ayudando a mi gente de Vargas porque de ahí mis raíces. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa, Jesús, y vamos a retornar enseguida para seguir compartiendo con todos ustedes. Estamos hablando con Jesús Raúl Sánchez, cirujano plástico. Bien, continuamos conversando con Jesús Raúl Sánchez, cirujano plástico en ejercicio en el estado Vargas. Oye, al margen de lo que es la atención particular y tu trabajo que ejerces en el hospital y bueno, en tu consulta privada, Jesús, pero llega un momento en que uno se plantea cuántos médicos más se van a marchar, un poco lo que conversábamos antes, cuántos médicos más van a aguantar en la situación. Tú tienes un apego, tienes, como decíamos, una permeabilidad con tu país en ese sentido, pero todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite, Carlos, sí. Realmente hasta... Déjame decirte que en eso estamos todos. Eso no es exclusivo de... No hay una sola persona con la que uno converse en la cotidianidad, en cualquier lugar y en cualquier escenario que no te diga que ha pensado en marcharse de Venezuela. Sí. Qué triste, ¿no? Sí, totalmente. Sin embargo, mira, le doy la vuelta y buscando la manera de sobrevivir. Y bueno, haciendo ayudas, buscando pacientes, haciendo promociones, mira... Y de esa forma, de verdad, uno puede ayudar a tantas personas y ayudarnos uno a quedarse aquí en el país. Ahora fíjate, vamos a otro escenario. Vamos al escenario de la formación académica, la formación universitaria, la formación en la universidad. Hay una serie de limitaciones, cada día hay menos alumnos en los posgrados, hay cada día menos alumnos, no sé si en la carrera como tal inscribiéndose, hay unos que apenas se gradúan y ni siquiera hacen todo el recorrido y todas las etapas que deben cumplirse, sino que se van. ¿Qué información manejas tú en ese sentido, Jesús? Sí, mira, los posgrados como tal están prácticamente vacíos, porque el médico en formación... En tu área también, en cirugía plástica. Sí. Sin embargo, sigue siendo la cirugía plástica dentro de la especialidad de la medicina, es una de las más demandadas, ¿ok? Tiene mayor auge porque aparte de la cirugía plástica tenemos cirugía estética, reconstructiva, maxilofacial. O sea, tenemos una gran gama de abanicos de opciones quirúrgicas para el paciente. Básicamente es de quemaduras, me decías. No, hago todo. ¿Haces todo? Sí, hago todo. Tanto la plástica, estética, todo maxilofacial. Claro, la reconstructiva y maxilofacial es en el hospital. Claro. Básicamente porque ahorita un paciente que te llega en una clínica, unos precios exorbitantes, los pacientes no pueden pagar eso. Sí, a menos que tengan un seguro en dólares. Claro. Pero es lo único, si no, tengo que resolverlo en el hospital. Y bueno, y dentro de todo, ¿sabes? La problemática buscando aquí logro resolverlo a los pacientes. Entonces, con relación a los posgrados, pues realmente cirugía plástica sigue siendo uno de los posgrados con mayor demanda en Venezuela. Sí. ¿Okay? Sí, totalmente. Ahora, otro elemento también que surge alrededor del tema de la formación académica, Jesús, es el de los profesores, porque los médicos docentes también se están marchando de Venezuela en búsqueda de otras oportunidades. En ese sentido, o sea, ¿qué información tienes? ¿Qué información manejas? Sí, bueno, realmente tenemos, o sea, se han ido pocos como tal los profesores bien, en los hospitales. Mira, de 8, 10 docentes que quedan en los posgrados, mira, de repente quedan 6. ¿Okay? La relación ha sido poca, pero sin embargo podemos todavía ofrecerles cierta ocasión, porque si nos vamos todos,
¿quién van a formar aquí? No, desde no luego. podemos. No podemos. Pero hay otras áreas de la medicina, ¿verdad?, que sí tienen deficiencias, y ya me decías que en cirugía plástica todavía en los posgrados hay gente, pero hay otros que no. No, bueno, sí. La parte de ginecología, la parte de dermatología, hay posgrados que de verdad que están con un solo residente. Imagínate, un solo residente de posgrado. Donde deberían ser 8, más o menos, 7, 8, 9, hasta 9 residentes de posgrado. Ahora, de seguir las cosas así, se me ocurre preguntarte, ¿cuánto tiempo crees tú que la salud pública podrá atender a una población, atender a una sociedad? Porque sin insumos, con carencias, con limitaciones, con ausencia de médicos, en fin. Mira, no, o sea, la gente tiene que ir de hospital en hospital hasta poder resolver sus problemáticas. Ahora, cuando cuando tú mencionas, bueno, el hospital de Parieta está cerrado, también la otra vez la Federación Médica denunciaba que hay una serie de hospitales, pero a nivel nacional, que también están cerrados. ¿Tú te imaginas un hospital cerrado? Eso no cabe, ¿no?, en una cabeza, pero existe, ¿no? Existe. Y en esas circunstancias. Bueno, creo que nos hemos paseado por cosas que son de lo cotidiano, cosas que vives a diario, que viven otros médicos, colegas tuyos, y bueno, que está viviendo sencillamente el paciente. Sí. Eso es la realidad en medio del drama y la circunstancia que vive Venezuela. Bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias y compartido, a ti, Carlos. pues, muchísimas gracias por todo. todas las inquietudes y realidades que te tocan vivir. Bueno, amigos, una pausa. Al regreso tenemos arte y espectáculos en Lo Actual. Venezuela, muy buenos días, feliz viernes tengan todos. Soy Cinzia Franceschiello, es un gusto recibirles en nuestra sección de Lo Actual. Estamos listos para revisar qué ha sido noticia en materia de espectáculos. Les quiero recordar nuestras redes sociales, @loactualpiso.tv en Instagram, @loactual en Twitter, @CinciaFD en todas mis redes sociales. Y como ustedes lo saben, este 2019 va a ser el mejor año para muchos, ya que varios famosos y sus esposas tendrán la oportunidad de ser padres. Y es que a propósito de celebrarse este fin de semana el Día de las Madres, Lo Actual trae un conteo de esas estrellas que debutan este año al festejar este día especial. Y no podemos iniciar sino con, por supuesto, la gran controversial Meghan Markle, que precisamente esta semana dio a luz a un hermoso niño. Es la esposa del príncipe Harry de Inglaterra y se convirtió en madre este lunes tras dar a luz a un varón, el cual es el séptimo en la línea de sucesión a la corona de su bisabuela, la reina Isabel II. Asimismo, el Palacio de Buckingham en Londres transmitió la noticia inmediatamente después de que el príncipe la anunciara en un comunicado que precisaba que el bebé nació a las 5:26 hora local y pesó 3 kilos 200. Por su parte, la duquesa de Sussex habría decidido presentar a su primogénito 48 horas después de su nacimiento y no como se tenía acostumbrado, de acuerdo al protocolo real, rompiendo así una vez más con los paradigmas de la realeza británica. Por otro lado, la llegada del pequeño Archie ocurre cuando está por cumplirse el primer aniversario de bodas de la pareja. Y seguimos con la venezolana Rossana Zanetti, quien también se estrena como mamá en este 2019. La modelo dio la bienvenida al pequeño Mateo el pasado mes de abril, así lo confirmó David Bisbal, quien es su esposo y padre del bebé, a través de su cuenta oficial de Instagram. Por lo que tras 9 meses desde que anunciaran el embarazo en octubre de 2018, Rossana se estrenó como madre. No siendo así para David, pues que ya él había sido padre primerizo junto a Elena Tablada y a su primera hija Ella, que el pasado 15 de febrero cumplió 9 años. Sin embargo, no fue sino hasta el pasado lunes 6 de mayo que la actriz presentó de manera oficial a su primogénito, publicando una fotografía en sus redes sociales. Recordemos que la criolla contrajo matrimonio en secreto el pasado mes de julio con el cantante español y ahora se encuentran felices y emocionados por comenzar esta nueva etapa. Tenemos a otra nueva mamá venezolana y se trata de Andrea Villarroel. Y es que justamente el pasado sábado
4 de mayo a las 9 de la mañana nació Luca Moli Villarroel, hijo del cantante venezolano Jonathan Moli y la modelo Andrea. Desde la madrugada de ese día, ambos padres mostraron en las redes sociales el paso a paso de la espera de su bebé, por lo que en el transcurso de la mañana su esposo escribió en una historia de Instagram: "Ya nació mi rey Luca Moli". Recordemos que la presentadora venezolana contrajo matrimonio con el artista en el mes de septiembre del pasado 2018. Vamos a pasar a Natasha Arauz, quien se convirtió en madre de un niño. La venezolana y su esposo Chino Miranda anunciaron el lunes 8 de abril la llegada de su primer hijo. Natasha, mejor conocida como Tashi, fue la primera en anunciar a través de Instagram Stories el nacimiento de su hijo, además de dar a conocer que tanto ella como su bebé se encontraban bien y recuperándose. La gurú en estilo de vida junto a su pareja mantuvieron al tanto a sus seguidores sobre el embarazo y casi todos los días compartía el progreso de la pancita. Asimismo, Tashi se ha caracterizado por ser una mamá muy fitness, pues aún durante la gestación del bebé se mantuvo en forma. En octubre pasado, justo después de un año de su boda, Chino Miranda y Natasha Arauz dieron a conocer que se convertirían en padres. El 27 de agosto de 2017, la pareja se casó en una ceremonia de ensueño y en octubre del año siguiente anunciaron de la forma más divertida que serían papás. Y otra que debuta como madre este 2019 es Antonella González, la periodista deportiva, esposa del cantante Víctor Muñoz, con quien contrajo matrimonio el 25 de febrero del 2018. A 3 meses luego de su boda dieron a conocer la noticia que se encontraban en la dulce espera justo el Día de las Madres del año pasado. La primera en oficializar la información fue Antonella a través de varias historias y publicaciones. El pequeño, llamado Diego Antonio Muñoz González, nació el 19 de septiembre del 2018, así lo publicó a través de una imagen posteada en las redes sociales por su padre. Seguimos con Vanessa Carmona, quien también se inicia como madre en este 2019. La periodista venezolana anunció el nacimiento de su primer hijo, Santiago Soto Carmona, fruto de su matrimonio con el empresario Diego Soto. Según lo publicado, el pequeño nació la noche del pasado 5 de marzo en la ciudad de Miami. Por medio de un video publicado por Vanessa, explica que tenían planificado una cesárea. Sin embargo, el pequeño Santiago decidió nacer por parto natural. Tras 3 días de haber nacido, la animadora presentó a su bebé en Estados Unidos. Y continuamos con América Ferrera, quien tuvo su primer hijo el pasado 2018. La actriz latina anunció en su perfil oficial de Instagram que dio a luz a su primer hijo, un niño llamado Sebastián, el pasado 29 de mayo de 2018. La intérprete de 34 años escribió: "Bienvenido Sebastián Pierce Williams", también conocido como Baz, en un breve mensaje en el que subrayó que tanto ella como el pequeño se encontraban felices y en buen estado de salud. Ferrera se casó en junio de 2011 con el actor y director estadounidense Ryan Pierce Williams. La artista de origen hondureño es la protagonista de la comedia televisiva Superstore y su trayectoria incluye créditos en series como Ugly Betty. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones la mañana de hoy. Los espero en nuestra emisión meridiana y estelar del noticiero Televen, con nuestro especial, por supuesto, del Día de las Madres. Tengan todos un feliz fin de semana. Bien, y antes de concluir, queremos enviar una palabra de pésame y de solidaridad a familiares y amigos de un compañero de trabajo que repentinamente ha fallecido, Alexander Rodríguez, asistente de cámara del noticiero de Televen. Fue sorpresiva, pues la información muy temprano se conoció y bueno, lamentablemente es una noticia no muy agradable para darle cierre a este noticiero de Televen, ¿no? Sí, señor. Vayan hasta sus familiares y por supuesto a nosotros también, que fuimos sus amigos y compañeros de trabajo, palabras de aliento en este momento. Así es. Bueno, nos toca despedir. Sí. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. El lunes.